conversatorio. Igualmente quiero enviar un saludo y pronta recuperación a nuestro querido amigo Anthony Camilo Torres, que no nos acompaña el día de hoy por afecciones de salud. Igualmente, bienvenida a nuestra audiencia, a nuestros auditores, nuestras auditoras internos que están conectados por YouTube y también por Instagram, los formadores y formadoras de la SUNAI, el personal de la superintendencia que también se encuentra conectado en este momento. Y bueno, felices de compartir el día de hoy este conversatorio que traemos con mucha emoción, con mucha alegría. Bueno, vamos a dejar también que nuestro invitado especial salude. Buen día, un placer de verdad estar en esta actividad, en un tema apasionante como son las contrataciones públicas que nos lleva pues a manejar las cosas con mucho orden, ya que todo es contratación pública. Un saludo muy especial pues a toda la gente de contrataciones que está conectada de los diferentes órganos, entes contratantes, la gente de Pequivén, PDVSA, que generalmente están cuidadosos del cumplimiento de la norma y muy especialmente a la gente del Servicio Nacional de Contrataciones, quienes de Claro que alguna sí. forma son actores de este proceso que vamos a contarles hoy. Bueno, vamos a saludar rápidamente a quienes nos acompañan acá desde el canal de formación de YouTube, Formación SUNAI. Queremos saludar a la unidad de auditoría interna de CanTV que están conectados, Daniel Sánchez desde Mérida, nuestro formador, la Corporación Socialista de Cemento, Marcos González, desde la Universidad Nacional Abierta, que siempre nos acompañan en estas actividades, desde la Comisión de Contrataciones Neivis Parra, igualmente CanTV, la unidad de auditoría de CanTV, Logicasa, Rupert Candayo, nuestro formador también nos acompaña. Tenemos también por acá a la unidad de auditoría de la CanTV, CBG, Perrocasa también nos acompaña el día de hoy. Nuestro formador Jonathan Morales, parte del equipo también de la SUNAI. Igualmente la Universidad Nacional Abierta que nos acompaña el día de hoy. Tenemos aquí a Salvador Freján, que también nos acompaña el día de hoy. Igualmente vamos a saludar a Marlene Guevara, que siempre está conectada con la SUNAI. No sé si tú tienes a alguien más allí. Ramón Carcaño, parte del equipo de los formadores de la SUNAI. ¿Tienes alguien más allí para saludar? No, bien, son mucha gente que está conectada, la Escuela de Fiscales que también está Ajá, conectada, gente también respetuosa de las normas, y yo creo que todos estamos interesados en esta actividad de hoy, ya que en materia de contratación pública necesitamos siempre estar refrescando lo que sabemos, porque nadie es experto en contratación pública en un país que ha cambiado tanto en los últimos 14 años. Y tenemos que adaptarnos con la misma ley, con las mismas normas, a contratar en forma eficiente, transparente y sobre todo apegado a la legalidad. así es, Ramón, así es. Fíjense, bueno, en principio, como les decía, estamos todos muy emocionados, muy contentos de que estas normas ya han sido publicadas. Fueron publicadas el día 27 de junio en la Gaceta Oficial 43.158, las normas de control aplicables a las contrataciones públicas. En este sentido, se hizo un trabajo en conjunto con el Servicio Nacional de Contrataciones, a los cuales les agradecemos mucho, por supuesto, a nuestro asesor y asesor de servicio, Ramón Suárez. Igualmente fueron revisadas por la Contraloría General de la República. Y bueno, aprovechamos de mandar también un gran saludo, un abrazo fraterno a nuestro querido Contralor Vizcaíno. Un abrazo para usted y para todo el equipo de la Contraloría General de la República. Decíamos pues que estas normas fueron aprobadas y fueron publicadas y que tienen unos antecedentes importantes en el sentido de cuáles son los nudos críticos, en este caso en las contrataciones públicas, y cómo nosotros podemos irlos venciendo. Estas normas vienen a refrescar, a coadyuvar en ese proceso de Correcto. contrataciones que a veces se nos hace tan difícil o pensamos que es difícil, pero ciertamente con las mecánicas y las herramientas adecuadas puede en este caso no ser complicado, pero cumpliendo por supuesto siempre las normativas. Siempre. Sí, es importante entender eso, que las normas no dejan de estar, está la ley de contrataciones, está el reglamento del 2009 y tenemos disposiciones que probablemente sean modificadas, actualizadas en materia de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la ley que está vigente es la ley con que van a ser evaluados por la parte de las auditorías y es la ley que puede generarnos responsabilidad administrativa. Entonces, justamente surgen estas Correcto. normas con este fin de un poco profundizar las mejores prácticas en contratación pública
para poder hacer nuestro trabajo, nuestra función pública en forma eficiente, transparente y con total apego a la legalidad. Correcto, Ramón. Inclusive, bueno, una de las cosas que nosotros vamos detectando cuando se hacen, en este caso, las actuaciones a través de las unidades de auditoría, en muchas de las ocasiones cuando se revisan la parte de las contrataciones, bueno, siempre conseguimos algunos errores recurrentes y que a veces pues no permiten que se cierren bien los procesos de contrataciones. Eso, por supuesto, tiene que ver un poco por la mecánica o en este caso la forma en que, bueno, necesitamos hacer estas contrataciones de manera urgente. Y como decía anteriormente, las contrataciones se pueden realizar, por supuesto, con la continuidad o seguimiento de la ley. Estas normas, estas providencias son de rango sublegal, por supuesto, y vienen a refrescar y hacer ese piso para la ley y también para el reglamento. Correcto. Igualmente hablamos antes de iniciar con respecto a la ley contra la guerra económica, que también nos hacías unas observaciones allí. Sí, esa ley surgió en el 2018 para modificar el tema de la UT por UCAO y que la habilitación en el RNC sea automática. De hecho, así lo es. Ahorita no hay excusa para que los contratistas se registren en el RNC. Muchas veces te dicen, no, que tengo que entregar muchos papeles al servicio. El servicio no pide ningún papel. La gente usa gestores, y eso es algo que quisiera decir, y es un mensaje que hay que dar. Los gestores lo que hacen es complicar el tema de la habilitación. La gente tiene que habilitarse, si no recurrir al RNC, que le da toda la asesoría a la gente que quiera habilitarse, porque hay que estar habilitado para contratar con el Estado. Y es importante resaltar eso, los espacios están abiertos, la asesoría, la ayuda, el seguimiento para que podamos hacer bien las cosas también. Entonces, un poco también implementar estas normas significa prevenir, combatir, erradicar la corrupción y significa también establecer, en este caso, vamos a decir, estas normativas desde el sistema de control interno, que es responsabilidad de las máximas autoridades. Muchas veces la máxima autoridad no tiene una buena asesoría. Bueno, precisamente para eso está la superintendencia, está el Servicio Nacional de Contrataciones, porque ciertamente el responsable del sistema de control interno del órgano del ente es la máxima autoridad. Asimismo, también estas normas nos van a ayudar a promover los procedimientos, por supuesto, apegados a los procesos en materia de contrataciones públicas que optimicen los tiempos. No solamente eso, sino también coadyuvan a la seguridad de las operaciones y las actividades atribuidas a los órganos y entes. Además de que también tenemos el plus de la simplificación de los trámites administrativos que también Es un principio colabora. de ley. Ujú. Además de ser una ley, es un principio de la ley de contrataciones. La simplificación de trámites es hacer las cosas lo más rápido posible y, por supuesto, apegado a derechos. Nosotros, la premisa o el mito de que contratar cuesta mucho, contratar tarda mucho, uno tarda lo que quiera tardar. El único tiempo que es de verdad que no podemos controlar es el tiempo en que el contratista presenta la oferta. ¿Ok? En los concursos hay un tiempo determinado por ley, pero en todas las demás modalidades de contratación, en consulta de precio, en contratación directa, en procedimientos excluidos de modalidad, el tiempo es del contratista. Después que tenemos la oferta, es nuestro tiempo. Y podemos hacerlo lo rápido que podamos hacer. Ayer hicieron una consulta de que tengo que esperar los días que dice la ley para decidir. No, tú decides en un día, en 2 días, en el tiempo que tengas que decidir, porque nosotros tenemos que contratar rápido y bien. ¿Por qué? Porque si nos tardamos en contratar, es un contrato más costoso por toda la situación que estamos viviendo. Asimismo, hablamos también un poco del proceso de promover el uso de los medios electrónicos, que a veces, bueno, piden la carpeta, la otra carpeta, y vas llenándote de papeles que no son útiles, que en este caso no son oficiosos, ¿no? Sí, además que la ley de simplificación de trámite dice que no debemos pedir papeles que ya tenemos en nuestro poder. Si yo tengo un registro de proveedores, como aparece en uno de los artículos que está aquí en las Ujú. normas, en donde ya yo tengo la información legal, financiera y técnica de todos mis posibles proveedores, yo no tengo que volver a pedir todos los documentos. Entonces nos llenamos de papeles, de expedientes, que como dice el artículo 19 de la ley, tiene que estar 5 años en custodia. Entonces esos 5 años, ¿dónde metemos tanto papel? Y por eso también tenemos que ir a los expedientes electrónicos. Es una cosa que está establecida en la ley, pero que no estamos usando mucho. Tenemos que digitalizar los expedientes. Obviamente, se digitalizan los expedientes cerrados. Y eso es importante, y por eso tenemos que cerrar los contratos. Si no Correcto. cerramos los contratos, no podemos cerrar el expediente. Entonces, esa es la segunda falla más recurrente
en las auditorías. No se En este cierran los caso, contratos quedan los expedientes abiertos, no hasta que hay... se cierre el contrato. Ok. Así Y es importante también que sepamos que una vez que cerramos el contrato, ya nosotros tenemos que irnos a la calificación, ¿no? Sí, la Que es evaluación de importante, la desempeño. evaluación de Esa es desempeño. otra consulta que me hicieron, que si la evaluación de desempeño va antes del cierre. No, yo tengo que cerrar y después evaluar. ¿Por qué? Porque hasta que no cierre yo no puedo estar satisfecho del cumplimiento de la cosa contratada. En el día a día también se nos presentan situaciones en las cuales pues hay prisa en algunas contrataciones. También tenemos una guerra económica permanente, el asedio, en este caso por parte de, bueno, factores externos que han venido, vamos a decir, boicoteando no solamente la economía, sino la política del país. El presidente Nicolás Maduro ha venido realizando y haciendo acciones para precisamente salvaguardar el bienestar de la población. Esta norma, ¿cómo en este caso ves tú que coadyuva precisamente esa protección? Fíjense, es muy importante entender que dada la situación que nosotros tenemos una situación y por eso surgió la ley antibloqueo en el marco de la constituyente, la ley constitucional. Y esa ley, dentro de todo, establece que en materia de contrataciones hay que establecer mecanismos alternativos para lograr el objetivo de contratar. Por eso es que muchas veces tenemos que triangular las adquisiciones de insumos, de equipos que no podemos comprar directamente a algunos países que por las medidas coercitivas no nos dejan actuar. Entonces eso genera, por supuesto, un incremento de costo para nosotros y también genera una situación de falta de oportunidad, pues nos tardamos un poco más. Por eso es que la planificación es un principio de ley. Nosotros tenemos que planificar todo lo que hacemos y por eso hay un plan de compras y por eso hay una programación que cumplir. Y eso es fundamental. Lo que pasa es que no podemos estar en un país como vaya viniendo, vamos viendo y vamos saliendo porque así nos sale más costoso. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que contratar en ley, bregando con, como dice Narque, con todas las sanciones que tenemos, toda la guerra económica, todas las limitaciones que a veces los mismos proveedores imponen, porque el proveedor tiene su objetivo fundamental, que es ganarse toda la plata del mundo. El objetivo del Estado es lograr los objetivos del Estado. Entonces nosotros tenemos que entender que el protagonista es el Estado y que el Estado debe imponer sus criterios y lo que dice la ley. Y el contratista tiene que apegarse a eso y ganarse lo que se tenga que ganar. Ese es otro tema. Si quieren ganar todo el dinero del mundo, es un tema, por eso es que la norma estableció un artículo especialmente de estructura de costo, en donde cada oferta tiene que venir acompañada de su estructura de costo para poder determinar la razonabilidad de las ofertas. Perfecto, excelente la explicación, gracias. También aquí hay un artículo muy bonito, que es el artículo que habla de la participación del poder popular. En el artículo 8 también entonces hacemos hincapié en la participación de los pequeños y medianos actores económicos y también, bueno, se menciona tal cual está en la ley también, la participación de las organizaciones del poder popular, de la base, en este caso consejos comunales y comunas, cómo ellos entran en ese juego económico con determinadas garantías también, porque es importante no solamente aperturar, sino que sea una realidad, ¿cierto? Así es, fíjense que es muy importante conocer que la ley actual de contrataciones lo tiene en los sujetos de la ley. Cuando vemos el artículo 3 dice que todas las organizaciones socioproductivas, independientemente de la forma de contratación, tienen una preferencia y son actores de la contratación. Luego, cuando vamos a la contratación directa, en el artículo 101, numeral 13, dice que es una contratación directa a todas las organizaciones socioproductivas que quieran participar, no los vamos a poner a competir con las grandes empresas. Entonces la ley ya te lo da, te da esas opciones. Lo que pasa es que a veces no volteamos hacia allá, hacia esos actores económicos, y esos son protagonistas de la contratación porque además es política de Estado. Correcto, muy bien. 20 puntos, Ramón. Bueno, quería también aprovechar, no sé si indagar un poquito también en la parte económica, no solamente lo que estamos hablando, sino también un poco cómo es la situación de los contratos marcos, porque a veces la gente se confunde. Sí, ese es un artículo, el artículo 11 de la norma, que es un artículo indispensable. No hay en las consultas que recibimos y que recibe el servicio muchas veces, es que la gente entiende que un contrato marco es un contrato que firman un poco de empresas. Y eso no es así, porque si yo no puedo firmar un contrato con varias empresas, no es que tenga un consorcio o una alianza.
Por eso es que esta norma señaló que para suscribir con varios oferentes se formaliza un contrato tipo marco con cada uno de ellos. Eso es muy importante, porque esa es una observación recurrente. Otra cosa interesante es que cuando se diseñaron estas normas, estos 43 artículos que tiene la norma, también se fundamentó en las consultas recurrentes que tiene el SNC a través de su Oficina de Asuntos Jurídicos. Es muy importante entender que esta responde a muchas preguntas que son en forma recurrente formuladas por los diferentes contratantes. Correcto. Ahora, también teníamos la parte que tiene que ver, un poquito tocábamos la promoción de las contrataciones. Es decir, cómo nosotros a través de este empuje que estamos dando a las contrataciones públicas, promovemos la constitución de las comisiones de contratación pública, promovemos su formación, es decir, porque deben capacitarse, e igualmente hacer su inscripción ante el Servicio Nacional de Contratación. Sí, la certificación ante el SNC es indispensable. Es muy importante dos cosas que dicen, que nosotros tenemos en la ley eh, 14 supuestos de contratación directa y 14 supuestos excluidos de modalidad. O sea, hay 28 formas de contratar sin hacer un concurso, pero hay que hacer los concursos cuando hay con cosas que vamos a hacer en forma planificada, voy a comprar uniforme, voy a comprar material de oficina, eso no puedo justificar una contratación directa cuando lo tengo en el POA o en el plan de compra. Entonces, es necesario hacer los concursos y es necesario tener las condiciones de contratación. A mí de verdad que me impresiona mucho que mucha gente no tiene nombrada la comisión y hace ese argumento para hacer contrataciones directas. Cuando la gente argumenta que hago una contratación directa porque no tengo comisión, está dejando en evidencia a la máxima autoridad que es la responsable de nombrar la comisión. Entonces, el que está incumpliendo con la ley, en ese caso es la máxima autoridad que no está nombrando la comisión. Entonces, eso es algo que a lo mejor la máxima autoridad no lo tiene inconsciente, pero es importante porque la contratación es un juego de equipo. En la contratación todo el mundo tiene un rol, empezando por el usuario, que es el protagonista de la contratación. Correcto, correcto. E inclusive hablando de eso, podríamos hacer referencia a lo que es el sistema o la estructura del sistema de control interno, porque cuando hablamos de contrataciones, hablamos también de actividades tendentes, en este caso, por ejemplo, a los componentes de ambiente de control, de valoración del riesgo, a las actividades de control, a los sistemas de información y comunicación y, por supuesto, lo que tiene que ver con el monitoreo. Todas esas actividades son responsabilidad, en principio, de la máxima autoridad. Es así. La máxima autoridad es el primer responsable de que el sistema de control interno funcione debidamente. Pero en ese sentido, tenemos que entender que él tiene un equipo de apoyo, él tiene una responsabilidad solidaria por los incumplimientos, pero a veces la autoridad no tiene la información debida para esos fines. Entonces es muy importante entender eso y de verdad brindar un apoyo a las máximas autoridades en ese sentido. Y para eso hay que, como siempre digo yo, estudiar, hay que leer. ¿Ok? Hay gente que no hace un curso. No, ya yo hice ese curso. Señor, el curso es el mismo, pero el país es otro. Pero el país cambia cada rato. Entonces nosotros tenemos la misma ley para administrar un país que va cambiando por todas las acciones que comentaba yo anteriormente. Sí, un poco también aclarar que dicen, bueno, la responsabilidad de la actividad de la contratación es de la comisión de contratación. No es así. No es así. Pero la comisión de contratación hay gente que le da miedo estar en comisión. Hay entes que me dicen, mira, es que nadie quiere estar en comisión. En comisión, la comisión no decide nada. La comisión recomienda o no recomienda, pero su opinión, es su recomendación. Quien decide es la autoridad. Entonces no hay que tener miedo a estar en comisión. De hecho, yo siempre lo digo, yo he tenido muchos cargos en mi vida, pues mi vida profesional que es larga, pero el cargo más interesante que yo tuve fue secretario de comisión de contrataciones, porque es el verdadero cargo donde tú conoces a tu organización. Y la gente le da miedo porque eso es un trabajo adicional, obviamente, pero tenemos que tener claridad de que eso ayuda a que el sistema de contrataciones de todos los órganos y entes contratantes funcione debidamente. Sí, en ese caso también nosotros hemos tenido algunas situaciones cuando estamos haciendo las revisiones de los expedientes, porque bueno, vemos a veces que una parte del expediente está en administración, otra parte del expediente la tiene la comisión, cuando el expediente debe ser uno solo.
Sí, el no fraccionamiento del mismo, la ¿cierto? ley señala claramente que el expediente es un único expediente. El expediente, por supuesto, es una parte del expediente, como dice el artículo 32 del reglamento de la ley de contrataciones, que es la parte de la selección. Desde que el usuario arranca al proceso pidiendo algo hasta que se adjudica y se firma el contrato. El último papel del expediente de la selección es el contrato, no es la adjudicación, porque hasta que no se contrate no termina la selección. Y ahí empieza la administración del contrato, que es la otra pieza del expediente. Yo puedo tener el expediente en piezas, pieza uno la selección, pieza 2 la administración del contrato, pero la ley es clara cuando dice debe estar en la unidad administrativa financiera del contratante. Hay organizaciones que son muy grandes, como Pequibén, PDVSA, que tiene diversas unidades contratantes y diversos usuarios complejos. Entonces, uno puede tener copia del expediente, copia digital del expediente, pero hay que ir alimentando el expediente principal. ¿Por qué hay que tener el expediente en una sola unidad? Porque cuando va a auditoría, ¿a dónde va a pedir el expediente? A administración. Administración. Como siempre, los administradores son responsables de esa custodia del expediente. Y por supuesto, eso es fundamental y la norma lo señala claramente en uno de sus artículos. ¿Ok? Sí, también pareciera que existiera un conflicto cuando nosotros hablamos de las modalidades aplicadas, en este caso, a las contrataciones, y a veces no hay la claridad suficiente para ello, ¿no? Pero también todo nace de una raíz, de un origen que es el plan de compras. Un plan de compras que debe ser realizado, debe ser elaborado previo al año entrante, en donde la máxima autoridad debe firmar ese punto de cuenta aprobando ese plan de compra que te va a permitir luego, en base a ese plan de compra, realizar todas las actuaciones y contrataciones que Es tengas así, para ese año. es así. Y debe ser cargado al sistema integrado del Servicio Nacional de Contrataciones, que es muy amigable. El sistema anterior era muy complicado. El sistema que ya está en Ahorita funcionamiento, vuela, excelente. está Y excelente. no solamente eso, sino hay que darle el valor a la gente de Dirección de Contrataciones del Estado, del SNC, que ellos apoyan por asesorías telefónicas o presenciales a todo aquel que tenga algún problema con el tema del sistema del plan de compra. Y después está la rendición trimestral de Ujú. compra. Esas son cosas que están en la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley de contratación en su artículo 166? Supuesto generador de responsabilidad administrativa. No mandarle al Servicio Nacional de Contrataciones lo que el servicio pide. ¿Qué pide el Servicio Nacional de Contrataciones? Tienes que mandar la programación de compra, la rendición trimestral de compra, la comisión designada, la certificación de la comisión de contrataciones, por supuesto, el llamado a los concursos y, por supuesto, la eh, responsabilidad para los usuarios, los contratistas que incumplan. Esas 6 cosas hay que mandarlas al SNC por ley, porque eso es un tema importante, porque es necesario cumplir, porque es una información que está centralizada ya y que le sirve al Estado para muchas decisiones, para determinar justamente nudos críticos, cosas que debemos controlar, qué es lo que más se está comprando, en dónde tenemos que potenciar la creación de empresas. Entonces, eso no es una rendición por rendir algo, eso tiene un fin, esa información estadística. Y debe tener una coherencia con respecto a las actuaciones que se hacen posteriormente para la contratación. Es importante también establecer o aclarar que no solamente es responsabilidad de la máxima autoridad, como decíamos, el sistema de control interno, sino también tenemos actores como las unidades usuarias, Ujú. en este caso que son las encargadas de trabajar lo que son las actividades previas, ¿cierto? Así Y es. que esas unidades usuarias son cualquiera de los que están allí en los departamentos que constituyen ese ente, que constituyen ese órgano, que tiene una necesidad de qué, de adquirir un bien, de solicitar la prestación de un servicio o de realizar una obra. Esas unidades usuarias, en este caso, tienen Sí. a su cargo las actividades Sí, previas, ¿cierto? justamente el artículo 15 y el 24 de las normas hablan de eso. El artículo 15 señala que la responsabilidad de las actividades previas del usuario, ¿ok? Y el artículo 24 dice cuáles son las actividades previas. Y ahí se amplió un poco lo que dice el artículo 7 del reglamento. Esto es muy importante porque todos estos elementos que están en el artículo 24 de las nuevas normas tienen que entenderse muy bien. Podemos ver que tenemos que tener primero la
necesidad contemplada en la programación anual de compra. Yo puedo tener una necesidad que no esté en el plan de compra, pero yo inmediatamente la tengo que pedir aprobación a la máxima autoridad si eso no está en el plan de compra. Si hay una novedad, hay cosas que suceden en el camino, pero debo tener eso primero. Levantar las especificaciones técnicas, que es lo más importante de eso, las especificaciones técnicas. Y por supuesto, tenemos que tener la programación presupuestaria. Y aquí me detengo un poco, porque la gente dice, tengo que tener la disponibilidad presupuestaria. La disponibilidad presupuestaria es para contratar. Para iniciar un proceso tengo que tener es la programación presupuestaria. Sin embargo, hay gente que insistentemente hace la disponibilidad como una actividad previa. Cuando el legislador estableció en el artículo 74 que las actividades previas a la contratación marca la programación marca la programación de compra y que yo puedo adjudicar sin tener la disponibilidad, lo que no puedo firmar el contrato y lo puedo firmar con una disponibilidad parcial. Esa dinámica establecida por el legislador en el 2014 cambió a lo que decía la ley de 2008, que señalaba que no se podía adjudicar sin disponibilidad. Entonces, hay gente que se quedó con eso del Sí, 2008 y dice, no puedo abrir el proceso porque no tengo la disponibilidad. Tú puedes abrir el proceso, como dice el artículo 74, hasta 6 meses antes de tener la disponibilidad, correcto. por principio de planificación. Entonces, eso es muy, muy importante. Por supuesto, tenemos que ver también, una de las fallas es determinar los tiempos de entrega de ejecución, pedir las garantías que no son fianzas. Eso es un grave problema que tenemos. Pedimos fianzas, pero no pedimos garantías de funcionamiento. El artículo 149 de la ley lo señala. Tenemos que tener garantías de funcionamiento. Cuando me compro un equipo, ¿cuánta garantía tiene ese equipo? A veces no lo decimos. Me vas a hacer un mantenimiento. ¿Qué garantía tiene ese mantenimiento? Entonces la gente, los usuarios son los responsables de decir qué garantía quieren, porque esa garantía que yo pida, el contratista la va a meter en su estructura de compra. Sí, importante también que muchas veces se solicitan garantías en contrataciones que son realmente entrega inmediata. Es decir, te estoy solicitando 100 sándwiches para una actividad y yo voy a pedir una garantía de eso. Sí, porque ahí está, por eso en el 123 de la ley, cuando leemos, dice, se solicitará fianza de fiel cumplimiento, garantía de fiel cumplimiento, coma, cuando sea necesario. Oportuno. Ese entre comas, cuando sea necesario, determina que hay cosas que no voy a necesitarla porque son de ejecución inmediata. Que es importante que esté en el expediente y en las actividades previas. No voy a pedir garantía de fiel cumplimiento porque esto es de ejecución inmediata. Y ahí es donde entran las penalizaciones. Las penalizaciones que están en el reglamento y que también las podemos poner en las condiciones de contratación es si me incumples, yo te voy a penalizar. Y Correcto. generalmente esa penalización es pecuniaria. Te descuento, si las bolsas de comida me traen unos productos que no son los adecuados, te descuento esos productos de la bolsa de comida. ¿Ok? Si me entregas unos refrigerios que están viejos, están malos, no te pago esos refrigerios. Pero eso se pone previamente. Hay que fijar las penalizaciones, porque como dije anteriormente, el Estado es el protagonista de la contratación, es el dueño del proceso. No podemos dejar que el contratista, que tiene su objetivo válido y necesario, que es ganarse todo lo que se pueda ganar, no incumpla con el Estado, nos incumpla. Entonces, ahí es donde nosotros a veces somos débiles y no ponemos penalizaciones y condiciones claras para que la gente. Correcto, y importante también ese principio, pues, de actuar con la buena diligencia de un buen pater family, ¿no? Así es. Vamos a aprovechar de, aquí tengo una pregunta bien interesante de Gloria Rondón. Ella habla del artículo 13, dice, se refiere al fraccionamiento y habla sobre compras parciales. ¿Qué se debe hacer para que no se considere fraccionamiento? Bueno, eso es interesante y se colocó en la norma justamente por eso. Y la norma, aunque empieza con una negativa, no dice no es fraccionamiento, por supuesto, aplicar las modalidades del plan de compra. Si yo tengo un plan de compra y digo voy a comprar 10 computadores en marzo y voy a comprar 5 computadores en julio, yo no estoy fraccionando, porque estoy amparado en una programación de compra. Entonces, porque si no, Mercal tendría que comprar todos los tomates en enero. ¿Ya? Correcto, muy difícil. Y por otra parte, esas compras parciales pues, están previstas en la programación. Cuando son objetos contractuales distintos, tampoco es fraccionamiento. Yo puedo contratar un evento, pero también puedo contratar los toldos, la comida con otra gente, el refrigerio con otra gente.
Y no es fraccionamiento, porque son objetos contractuales distintos. Eso responde a una estrategia de contratación. Tampoco es fraccionamiento cuando es contrato marco. Cuando es contrato marco, no es fraccionamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo una previsión que dice la norma. Uno contrata hasta por un monto, hasta por una cantidad, sin necesidad de ejecutarla toda. Y cuando hago contrato marco, puedo tener la misma cosa contratada con 3 o 4 empresas que me suministren. Eso no es fraccionamiento, es una estrategia de contratación para yo garantizar tener las acciones. Otra cosa importante, si yo tengo algo no previsto en la programación, y yo siempre doy este ejemplo cuando doy los cursos, cuando el Banco de Bicentenario se convirtió en el banco, que ahora es el Banco Digital de los Trabajadores, Correcto. pero en ese momento se vino como un banco comunal, el Banco del Pueblo, todo eso. Ellos ya habían hecho su concurso o su pedido para comprar uniforme y tuvieron que hacer otro procedimiento para comprar uniforme. Eso no es fraccionamiento, pero son causas no previstas en la programación. Lo importante, y es lo que siempre decimos, tenemos el expediente, tiene que hablar por sí solo. Cuando yo hago el inicio del procedimiento, yo tengo que establecer allí las razones por las cuales yo estoy actuando de esa manera. ¿Ok? Correcto, lo escrito, escrito Lo queda. Es escrito, escrito queda. importante que se razone con coherencia en ese tipo de casos. Así es. También, bueno, vamos a aprovechar de saludar rápidamente a algunas de las personas que están conectadas, revisando a ver si hay alguna pregunta por allí. Aprovechamos también de agradecer la participación de la consultora jurídica de la SUNAI, la doctora Débora Figueira, por su trabajo realizado con este equipo junto con el Servicio Nacional de Contrataciones para la elaboración de estas normas. Asimismo, saludamos a la Gerencia de Desarrollo Normativo de la SUNAI, en donde tenemos al doctor Luis López como parte del equipo gerente general del Sistema de Control Interno, por todos los aportes que realizaron para la construcción de esta norma. Tenemos por allí también a Marly Benítez, que es formadora de la SUNAI, auditora interna de Seguros Miranda, Luis Valenzuela, que también está con nosotros conectados. No veo ninguna pregunta. CBG Bausilú, de Puerto Ordaz. Un saludo para los compañeros, las compañeras. No sé si tú tienes alguna pregunta allí. Sí, tengo algo de la contratación directa. Y la contratación Importante. directa es un tema importante, que esa es una modalidad excepcional que tiene en la ley en el artículo 101, 14 supuestos. Es bien importante el tema del acto motivado. El acto motivado, como dice su definición, es la decisión en contratación directa. Y el acto motivado es el acto administrativo de decisión. ¿Qué dice la norma? La norma dice claramente que debemos tener eh, cómo está constituyendo el acto motivado. Primero, tenemos la relación sucinta de los hechos. Esos hechos son del usuario. El usuario es el que le tiene que indicar a la unidad contratante por qué está haciendo una contratación directa y no puede hacer otra cosa. Después, la justificación legal, que sí lo hace la unidad contratante a uno de los supuestos del artículo 101 de la ley. Después se hace la fundamentación de por qué tenemos que hacer eso, y después la consideración legal, la fundamentación para decidir, y de último la decisión. Esto es muy importante. El acto motivado es uno solo. Hay algunas organizaciones que hacían 2 actos motivados, uno para el inicio y después uno para la decisión. Es un solo acto administrativo, de acuerdo a la LOPA, y es importante que sea conciso y preciso. En una oportunidad alguien tenía un acto motivado de 37 páginas, eso no se lo lee nadie. Estamos entonces colocando allí una situación en donde la máxima autoridad está haciendo una justificación técnica que no le corresponde. Entonces es muy importante este tema del acto motivado, que sea preciso, pero que tenga los elementos que dice el artículo 6, numeral 33 de la ley, que es lo que contiene un acto motivado, así mismo como el 114 del reglamento. Ramón, bueno, tiene que ser un acto motivado que motive, ¿no? Correcto, porque Importante. ese es el otro tema. Hay actos motivados que hablan y no dicen No el motiva. motivo. Y actos motivados que no motivan. Eso es una de las cosas que más nos conseguimos en el camino. Importante también hacer acotación con respecto a la variación de precios. Sí, Estamos en una situación, bueno, como dijimos antes, que antecede, bueno, de tantos años en una guerra económica que precisamente ha venido golpeando y golpeando la economía, pero realmente nosotros también hemos hecho un excelente trabajo para desde el presidente de la República, con los elementos este, que ha venido haciendo, pues, sí, pero es importante también nosotros tomar en cuenta para las contrataciones públicas
lo que tiene que ver con la variación de los precios. Sí, primero, como le dije al principio, la estructura de costo tiene que acompañar la oferta. Porque si alguien pide una variación de precio, tiene que estar fundamentada en la estructura de costo que presentó. La estructura de costo es cómo llegaron a ese precio. ¿Y qué sucede? Que nosotros tenemos unos preceptos legales que establecen y sus legales. Por ejemplo, la utilidad en bienes y servicios no puede ser más del 30%. El gasto administrativo no puede ser más del 12,5%. Si yo no pido la estructura de costo, ¿cómo sé yo si esa oferta es razonable o no? Especialmente cuando a veces hay una sola oferta. Porque Correcto. entonces la gente, como le pide oferta nada más a él, él quiere ganarse todo el dinero del mundo. Entonces yo tengo que revisar la estructura de costo. Y por eso tenemos que hacer un presupuesto base, que es una buena estimación de costo. El artículo 60 de la ley dice que todo órgano ente debe tener una unidad encargada de eso. Y lamentablemente, no todos los entes y órganos del Estado, que son 3.500 y tantos, tienen una unidad de costo. Entonces a veces vemos a la gente de compra que hace actividades previas, la gente de compras hace presupuesto base que no le corresponde. Tenemos que entender y poner las cosas. Y entonces, ¿qué genera eso? Lo que habla NAPKI, la variación de precios. La gente quiere ganar más. Con el tema de la dolarización transaccional que vivimos, inclusive en las normas hay un artículo que tiene un epígrafe como pagos. En ese artículo de pagos se colocó una información importante que dice, cuando existan convenios que establezcan la posibilidad de pagar en divisas o su equivalente en bolívares, a la paridad cambiaria indicada por el Banco Central de Venezuela, el pago podrá efectuarse en dicha moneda o en bolívares al tipo de cambio vigente a la fecha de la facturación. Se puso eso allí porque eso es lo que estamos viviendo. La Es gente la está realidad. presentando la oferta, pero es una de las cosas más importantes. La moneda de nosotros es el bolívar, se registra en bolívar, lo contable, lo presupuestario. Entonces hay gente que presenta la oferta en dólares. Y eso parece un poco culpa de nosotros. Porque tú vas a un mercado, tú debes todo a dólares Sí, en los productos. total. Pero estamos entendiendo que hay una dolarización transaccional, pero nuestros registros son en bolívares. Y toda oferta, y todo pliego, y toda operación tiene que tener la doble moneda amarrada siempre la divisa a la paridad del Banco Central de Venezuela vigente para cada momento. Esto es muy importante. Esto está funcionando, de hecho, así, amparado en el convenio cambiario número 1, pero sin embargo todavía hay gente que dice, no, que yo tengo que hacer reconsideraciones de precio por cada día que pase con la paridad cambiaria. Imagínate el costo de preciso que tiene eso. Cuando tenemos una dinámica que contratar, porque a medida que me tardo más en contratar, en pagar, pago más caro. Entonces tenemos que tener esa premisa. Correcto. Vamos a aprovechar también de revisar un poquito aquí el Instagram. Saludamos a Solibel Moure, que es parte del equipo de la Sonaya, nuestra directora de despacho, Lisset Prieto. Igualmente tenemos por acá una pregunta que vi ahorita. Ajá. Dice Luis Paradar. ¿Es necesaria la constitución de una comisión de contrataciones? Sí. No solamente necesario, es obligatorio. Sí, debe designarse una comisión de contrataciones en todo órgano o ente contratante. Una, al menos una. Por ejemplo, PQB, porque tengo mucha vinculación profesional, tiene comisiones de contrataciones en diversos negocios. ¿Por qué? Porque eso facilita la operación. Lo que es importante es que cada comisión tiene el mismo poder, la misma alcance. No es que hay en una época en que decía comisión menor, comisión mayor, no, eso no existe. La comisión, sea de un ente pequeño y un ente grande, o de un negocio pequeño y un negocio grande, tiene las mismas responsabilidades porque la comisión recomienda, la comisión no decide. Y el que es área técnica, área legal, área financiera en una comisión, tiene la capacidad para hacer colegiar una decisión o una recomendación. Eso es muy importante. Entonces, sí, como te preguntan, todo debe tener comisión si eres un órgano ente contratante. Y es necesario, muchas veces ha sucedido que no tengo suficiente personal. Por ejemplo, tengo un solo abogado, pues soy una fundación pequeña. Entonces tú nombras a tu abogado como principal y buscas un suplente que puede ser externo. Pues la ley señala que preferiblemente las comisiones son de personal, pero no obligatoriamente. Entonces, obviamente es preferible que esté dentro de la organización, pero hay gente que no tengo un profesional especializado en el área técnica, sino no solo tengo una diversidad de locaciones, entonces yo puedo tener inclusive más de un suplente. Eso es otra cosa, que puedo tener un solo principal y tener más suplentes para nunca
tener falta de quórum, porque el quórum es importante para todas las acciones de la comisión. Tiene que estar representada al menos un área legal, un área financiera, un área técnica de que haga mayoría simple, como dice el artículo 14 de la ley. Igualmente vamos a saludar por acá a Giancarlos Molina, que está conectado, igualmente Menzi Gámez. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta allí también para recibir un poquito desde el YouTube. Sí, no hay muchas preguntas acá en YouTube. Aquí hay una del decreto 17, que es muy importante, ese decreto Mm, que nació en el marco de la ley correcto. contra la guerra económica. Fíjate, eso es una situación que se dio en ese momento. ¿Por qué? Porque todo era un concurso. Entonces, en el marco de la ley, del decreto de emergencia económica del momento, se nace el decreto 17 para que se hagan consultas de precios independientemente del monto de la contratación, eh, para procedimientos específicos como son adquisición de repuestos para vehículos, adquisición de equipos de computación, obras para fines sociales, para públicas, educativas, alimentación, salud. Y entonces ese decreto ha seguido pues usado. Esa es una pregunta recurrente al Sí, SNC. Y hay gente que te dice, yo no uso ese decreto, por eso ya está vencido, porque ese decreto de emergencia venció. Ahorita se firmó un nuevo decreto de emergencia hace 2 meses y probablemente salga alguna disposición que regule la contratación pública. Pues el numeral 8 que vemos aquí del decreto nuevo dice correcto. darle viabilidad a las contrataciones públicas. No obstante, eh, ¿qué es lo que recomienda el servicio? Si tienes la oportunidad de hacer los concursos, porque es una excepcionalidad. Ahora, No es la regla, no es es la la regla, excepción. eso es un mecanismo excepcional que se estableció. Ahora bien, ¿qué es aplicar el decreto 17? Eso es una contratación directa con competencia, porque tienes que tener menos tres ofertas Correcto. y tienes que darle eso y tienes que ir a comisión. Pero fíjate que el acto motivado va a comisión como opinión. En cambio, la consulta de precios va a comisión para que apruebe el informe de recomendación. O sea, tiene un peso mayor ahí esa decisión. Sin embargo, el Servicio Nacional de Contrataciones en las respuestas que da dice, preferiblemente haz los procesos que tengas en la ley normalmente establecida. ¿Por qué? Porque para eso tenemos la planificación. Y cuando es una cosa que no podemos planificar, hacemos una contratación directa con actos motivados. Eso es básicamente la. Con relación a la estructura de costos, es necesario, porque yo no voy a determinar si el precio es justo y razonable si la oferta no viene acompañada de la estructura de costo. El artículo 76, numeral 13 de la ley, dice que yo debo rechazar las ofertas cuya estructura de costo no sea razonable. Si yo entonces no tengo estructura de costo, ¿cómo apruebo una oferta sin estructura de costo? Y todo tiene estructura de costo, todo. Entonces eso es algo que no se acostumbra y los contratistas la tienen. Hay contratistas que tú le pides la estructura de costo y dices, yo no sé hacer eso. Ajá, ¿y cómo pusiste el precio? Por cierto. Porque él sabe lo que se va a ganar. Entonces, claro que él No es al sabe, ojo por no es al ciento. ojo por ciento. Lo que pasa es que él no quiere decir que se quiere ganar 100% y que el gasto administrativo es el 40%, porque esos son los números que ponen. En eso, Correcto. entonces va contra ley. Pues, ese es un poco la. Sí, yo creo que parte de eso también es hacer conciencia, no solamente, bueno, nosotros como parte del Estado, como órganos, como ente, pero también ustedes trabajan desde el Servicio Nacional de Contrataciones con, en este caso, los contratistas también, para explicarles, para que conozcan la ley, para que cumplan, porque la ley no es solo para este lado, Sí, es para señor. ambos. Y la responsabilidad no es solamente para este lado, es para ambos. Así Es es. decir, que es importante la corresponsabilidad allí. Sí. Que Allí, ajá, hay un perdón, producto que el Servicio Nacional de Contrataciones tiene ya diseñado que va a salir, que es contratación pública para contratistas, muy que es echar importante, el cuento a los que se contraten. Hay mucha gente interesada en conocer eso. ¿Por excelente. qué? Porque es necesario que ellos sepan cómo la ley la tienen que cumplir y también los beneficios que le da la ley. Porque la gente puede meter un recurso Ujú. si no está de acuerdo, la gente puede pedir aclaratoria, o sea, hay demasiadas cosas que él puede hacer. Oye, por cierto, el servicio va a sacar un diplomado pronto, ¿no? Sí, el diplomado empieza el día jueves en contratación pública, ha sido un esfuerzo importante de la Felicitaciones, Dirección Camilo y el General equipo. del Servicio Nacional de Contrataciones, ha sido años de trabajo, eso no es una cosa de un día, crear una guía, una malla académica, porque lamentablemente hay muchos diplomados que salen por allí que son diplomados improvisados o que no cubre todo lo que debe cubrir.
la contratación pública. La contratación pública es algo complejo. Y a veces no lo hacen con la responsabilidad que deben hacerlo, ¿no? Es Correcto. importante también señalar que el rector en la materia es el servicio. Sí, señor. Entonces, un poco este diplomado que empieza el día 10 está diseñado especialmente para dar, y por eso se llama mejores prácticas en contratación pública. ¿Por qué? Porque acuérdense que la contratación pública no es una camisa de fuerza, no es algo que no me puede dejar actuar. La contratación pública yo tengo que maniobrar en el manejo de las contrataciones para lograr el objetivo que es contratar. Y por eso es que salen estas normas, y por eso es que tenemos unas disposiciones legales, porque Correcto, tenemos que lograr contratar cumpliendo con los preceptos legales. Y a veces tenemos que hacer cosas no ortodoxas, pero las explicamos. Por eso es que tenemos que motivar, escribir. escribir y decir por qué tomé esta decisión, por qué tuvimos que hacer esto, por qué no pude hacer un proceso. Porque todo tiene una razón. Lo que pasa es que a la gente no le gusta escribir. No le gusta escribir, es verdad. Mira, por acá nos llega una pregunta, nos está haciendo llegar el facilitador Lenín Osorio. Bueno, se la hicieron llegar a él y él la pone por acá. Dice, en el artículo 17 de las normas se establece el registro de proveedores por parte de los órganos y entes contratantes. Si dicha información ya está considerada y manejada por el Registro Nacional de Contrataciones, no estaríamos incurriendo en doble registro y además yendo en contra de la ley de simplificación de trámites administrativos. Un saludo a Lenín Osorio, gran amigo. Mm, Interesante el planteamiento y eso nos pasó también en la Contraloría. Cuando revisamos las normas en la Contraloría General de la República, correcto, esa duda se genera. Es importante entender dos cosas. El Registro Nacional de Contratistas es totalmente digital, no interviene la mano del hombre y la gente no manda ningún papel al Servicio Nacional de Contrataciones. Todo esto después que salió la ley contra la guerra económica. En concursos abiertos, cuando tú sales a comprar, tú dices, venga el que quiera, voy a comprar esto. Y la gente que te trae, además de la oferta, te trae sus papeles. Cuando dice, yo quiero. Porque en el pliego tú pides información legal, financiera y técnica de la empresa. Ahora bien, cuando estoy en concurso cerrado, viene quien yo quiero. Igual que en consulta de precios, igual que en contratación directa, en procedimientos excluidos de modalidad. Entonces, el registro de proveedores es el instrumento que nos va a permitir a nosotros tener nuestra base de datos de la gente que está contratando con nosotros. Ahí vamos a verificar que tenga el objeto, que tenga la experiencia, que tenga toda la información que yo necesito para invitarlo a presentar una oferta sin tener que pedirle papeles. Ahora, cuando es importante entender que el RNC, la gente se habilita y la gente registra ahí su experiencia, pero el RNC no revisa esa experiencia. correcto. Porque imagínate 29.000 empresas que se habilitan, como yo le reviso que esa experiencia sea cierta. Eso es una declaración jurada. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como contratantes? Verificar que la gente tenga esa experiencia, tenga legalmente sus documentos, porque además cuando la gente se habilita en el RNC, por ejemplo, ahorita el 30 de junio, la gente se habilitó hoy, pero está habilitada hasta el 30 de julio del año que viene. Entonces la pregunta es, ¿él tiene sus papeles formales adecuados? ¿Él tiene la experiencia misma? ¿O está descapitalizado? ¿O está ya que no está actuando? Porque hay mucha gente que está en el registro y ya se fue. Y la Ujú. gente la invita y no aparece ni atienden los teléfonos. Entonces ahí es donde el registro de proveedores, que no está aquí por casualidad, porque eso está en otra disposición legal, que está en unas normas también de la SUNAI, que dice que debe haber un registro de proveedores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la manera en que yo puedo en las modalidades en donde yo decido quién viene, que son excepcionales, todas menos el concurso abierto, invitar a la gente que ya yo sé que tiene la cualidad para ser invitada, tanto legal como técnica como financiera. Sí, por aquí hay algunas preguntas también. Bueno, vamos a aprovechar de saludar a Liliana Gutiérrez, que también nos acompaña por acá por la plataforma de formación SUNAI. Juan Fernández, para la compra directa, la administración activa sigue amparándose bajo actos motivados sobre la emergencia económica y la emergencia sanitaria. ¿Hasta dónde es válida esas aseveraciones? Esos decretos que generaron en aquel momento de la pandemia y previo a la pandemia por disposición en una especie de emergencia económica y sanitaria, cesaron hace mucho tiempo. ¿Ok? Ujú. Ahí las razones de la contratación directa están en el 101 de la ley. Me afecta el proceso productivo, es el numeral 1. El numeral 1 dice, bueno, si no compro esto, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. ¿Ok? Porque me va a parar la producción, porque no voy a poder suplir, no voy a poder.
Cuando vemos el numeral 2 es no puedo hacer la competencia porque tengo un proveedor exclusivo o porque no me conviene hacer la competencia, pues ya tengo un proveedor que me ha hecho contratos similares y yo lo argumento en el acto motivado. El 3, que es uno de los que más se usa, que es solo para bienes y servicios, es muy importante, el 3 no se Correcto, usa para obra, es condiciones especiales tanto del oferente como del contratante. Y vamos a poner algo muy particular. A veces suceden cosas que te llaman del Ministerio de Adscripción o de la Vicepresidencia. Mira, para mañana necesitamos que tú hagas tal cosa. Contraten unos baños portátiles. ujú, Tú no tienes tiempo de hacer un proceso de contratación. Entonces tú haces un 101.3 porque no tienes tiempo de hacer el debido proceso de contratación. Y también son condiciones especiales del oferente. Si es el único que te da crédito, es el único que está en la zona. Yo estoy allá en Apure y es el ujú. único que hay registrado que está en la zona. Entonces yo hago un 101.3 condiciones especiales porque él es el único. Claro, y Fíjate debes que, cumplir con el claro, compromiso que tú estás claro, asignando. todo. Entonces, eso es una Ujú. disposición que está en la ley y estaba en la ley anterior, en el Es artículo decir, 70. que no hay que recurrir a otras No hay formas. que inventar Está en la otras ley. cosas, las cosas están en la ley. Artículo 4, emergencia comprobada, causa sobrevenida, no me esperaba y pasó. Y eso es lo que vivimos ahorita con toda esta situación con la lluvia. Tengo que contratar 4 tractores, 3 payloades para que eso es una emergencia comprobada, una causa sobrevenida. Eso no estaba planificado y pasó. ¿Ok? Cuando tenemos el numeral 5, comprar contratos terminados anticipadamente, terminé un contrato resuelto o rescindido, inmediatamente hago una contratación directa. Y el 6, comprar para vender, comprar para donar. Es otra disposición que hay. Tenemos allí a lo largo de ese 101 todas las razones para Correcto. argumentarla. Cuando no conseguimos las razones allí, tengo que hacer un concurso. Sí, por aquí Marianela Villalobos habla sobre si se puede aclarar un poco el mecanismo para aplicar el compromiso de responsabilidad social a partir a aplicar por los órganos y entes estatales, en virtud del decreto 5143 del artículo 6. Bueno, fíjense, el tema del compromiso de responsabilidad social es un tema muy importante. La ONCOP sacó una circular Ujú. recientemente, y inclusive el fondo también, Sí, el Fondo Negro también, primero. entonces, y bueno, el Servicio Nacional de Contrataciones, en una reunión de trabajo que se hicieron con ambos entes, se acordó que había que establecer unos pequeños ajustes en eso. Probablemente salga una providencia, probablemente del fondo, probablemente del servicio, que va a explicar eso. Básicamente, el tema de la retención en dinero. ¿Eh? O sea, la práctica común del compromiso es pagarlo en dinero, porque es más fácil. ¿Ok? Claro, Aunque la ley señala que puede ser en especies distintas al dinero, puede ser en aporte a la organización socioproductiva, creación de nuevas fuentes de empleo, todo eso está en el artículo está 6, específico ahí. numeral 24. Total. Pero dice aportes en dinero y el Fondo Negro primero se creó a la raíz de la ley del 2014 justamente porque la gente con el dinero se ponía a hacer cosas del plan operativo, se ponía a disponer de ese dinero para cosas. Entonces se creó el fondo donde todo lo que es dinero va para el fondo. ¿Cuál es el tema fundamental? Que hay que pagarle directamente al fondo o en caso de que el ente retenga para después enterar al fondo, tiene que tener una autorización del contratista para que le deduzcan, eso no es una retención, porque eso no es No, fiscal ni para fiscal, que me deduzcan, autorizo que me deduzcan, ¿okay?, el monto del compromiso y que se pague directamente al fondo del dinero. ¿Qué es lo importante? Que tiene que ser simultáneamente. Tú le pagas al contratista y le pagas al fondo, porque tú no puedes estar guardando un dinero que no es del Estado. correcto. Entonces, mandamos una orden de pago a nombre del contratista, una orden de pago a nombre del fondo por el mismo partida presupuestaria, que es producto de esa contratación. Y después, mensualmente, como se viene haciendo, se le manda al Fondo Negro primero la detalle de todo lo que le De mandado, todo lo que se ha se pagado. envió para allá. Esa es la mejor manera Por de, cada contratación, por ¿eh? cada contratación. Y eso es una disposición que la UNCOP promovió a través de su circular y que es válida, porque no puedo estar generando pasivos de cosas que no son Sí, nuestras. El dinero del compromiso de responsabilidad es dinero del contratista que nos los da para fines del Estado. Y para eso se creó el Fondo Negro. totalmente. Vamos a aprovechar de saludar entonces a nuestro querido amigo Fernando Serpa, allá en Lonco. Un Saludos. saludo, mis respetos, mi querido amigo y camarada. Por acá también nos escribe la doctora Claudia Gómez Pico, felicita por la actividad. Y hay un poco de gente preguntando cómo hacen para inscribirse en el diplomado, cuáles son los requisitos.
Entonces quisiera también si manejas la Sí, información. fíjese, en la página web del Servicio Nacional de Contrataciones está un link que habla del diplomado y ese despliega una planilla de inscripción. El diplomado que empieza el día jueves ya está, por supuesto, lleno, pero va a haber Full. otras cohortes que van a salir. Entonces, la idea es que ustedes pueden entrar y pueden inscribirse de una vez. Es una información básica que solicita. Por supuesto, dentro de los métodos de escoger es la gente que está en el área, pues gente que está en contrataciones, preferiblemente. No hay ningún requisito de nivel de grado, de nivel académico, no. Solamente que, bueno, que estés trabajando en el área, tengas una información previa de lo que es contratación y esa planilla cuando tú la envías con todos esos datos queda, te dice su inscripción ha sido realizada y entras en la base de datos. Entonces, por supuesto, en las próximas cohortes, creo que la próxima es en Salen octubre, en los va a requisitos. salir y van a decir, mire, usted se inscribió, se escogió para estar, entonces uno tiene que ratificar que fue escogido para el Qué próximo. bonito, qué importante que la gente esté ávida de esos conocimientos con respecto al Sí, Servicio Nacional de Contrataciones, sí, porque sí. también es importante que todos estemos en esa formación permanente. Voy a leer algo que escribió muy bonito Marcos Hernández. Dice, el poder de lo simple trae soluciones a escenarios complejos. Gracias por la excelente explicación, Ramón. Sí. Hermoso, hermoso. Bueno, también aquí están solicitando un poquito más de información con respecto a la estructura de costo. Bien, esto es muy importante. Tenemos unas disposiciones legales, que es la ley de precios justos, tenemos la Providencia 03 del SUNDE y la Providencia 70 del SUNDE. La estructura de costos no es más que el desarrollo de componentes de los precios que nos colocan. En obras tenemos los APU, los análisis de precios unitarios, que todo el Correcto. mundo los conoce. A veces cuando uno ve ese poco de cuadritos, ese poco de números, la gente dice, ¿qué es ¿Qué esto? es esto? Cuando eres experto en eso. Pero eso no es tan complicado, se lo digo por mi experiencia Y para personal. eso tienes tu unidad de análisis de costos, que es importante Obviamente, tenerla. y si no la tienes, tienes que preparar a la gente en costo, mandarlo a Correcto. hacer cursos de costo, mandarlos a la SUNDE, que ellos también dan cursos de esa materia. Ujú. Entonces, la estructura de costos no es más que cómo el contratista plasma en el precio de su oferta cuánto, si fuera un servicio o una obra, cuántos de material, cuántos de mano de obra, cuántos de gastos administrativos, cuántos de herramientas, todas esas, y después da un total. A ese total se le suma el gasto administrativo y la utilidad. Y ese da el precio. ¿Qué vamos a hacer? Que eso sucede, por ejemplo, en servicios profesionales. Yo voy a dar un curso y mi curso cuesta, vamos a sumar 4.000 bolívares. Entonces yo tengo que poner allí en mi estructura de costo. El honorario profesional del facilitador es tanto, la carpeta que entrego es cuánto, todo eso, en los certificados, todo eso es mi estructura de costo. Ujú. Todo tiene estructura de costo, porque nadie sale con un precio sin haber dicho cómo llegó a ese precio. ¿Okay? Correcto. Si son bienes, es mucho más sencillo. Voy a comprar unas laptops. Le cuesta la laptop cuánto? 300.000. Entonces yo voy aplicando el servicio postventa, la garantía, todo ese tema, la entrega, cuando te entregue todo eso, se lo meto en los costos directos. Y después le aplico 12,5% de gasto metido de 30 de utilidad, que es lo máximo. Y me da un precio. Yo tengo que saber ese precio. ¿Ok? Pues si Narki me presenta una oferta donde la laptop me cuesta 1.000 y Rosina me presenta una oferta de la cuesta 2.500 y Neudi me presenta una oferta de que cuesta 8.000, yo tengo Saludos a que, Neudi. yo necesito tener, pues por supuesto, porque esta es más cara o porque esta es tan barata. Entonces a veces la gente, y esto es algo muy importante, la gente hoy en día tira el precio por el piso para después ir a pedir una reconsideración Ujú, ujú. para ganar. Entonces tú la adjudicas sin revisar la estructura de costo, entonces la gente la estás contratando mal. Pues la oferta más barata no es la mejor oferta. Correcto. Tú debes contratar la más barata que cumpla con todo. Pero ese cumpla con todo va más allá del precio, porque el precio pesa como la Que mitad. te coadyuve tu Claro, misión de que los tienes como servicios ente, por como venta, los servicios por venta, las garantías, las entregas, todos los otros beneficios que tiene de yo contratar eso con un contratista específico. Entonces eso es muy importante. Lo más barato no es la mejor oferta. Tenemos eso sí, que si no tenemos estructura de costos no sabemos cuál es la mejor. igual deben tributar, por supuesto, en beneficio del órgano del ente que está haciendo la contratación, porque no puedes tomar una oferta más económica, más barata, si eso te va a causar un daño y entre 6 meses tienes que comprar otra porque eso te salió mal. Eso, ¿Correcto? eso hay que evaluarlo.
vamos a ver la otra cara de la moneda o el otro actor. Por aquí pregunta Abigail Silva. Por favor, quisiera sacar el Registro Nacional de Contrataciones. No sé si le comentamos un poquito. Claro, no, es que eso, fíjese, es muy sencillo. Si algo funciona eficientemente y de manera excelente en el Servicio Nacional de Contrataciones, es el RNC. El RNC ahorita se está adecuando al sistema, sin embargo, que el sistema que existe está. La gente se habilita introduciéndose en el registro RNC en línea y va cargando la información, tanto legal, financiera y técnica. Para eso tiene que tener sus estados financieros visados debidamente al corte del 31 de diciembre de 2024 en este momento. Debe tener la relación de todos sus clientes, si es que tiene clientes, a lo mejor es nueva y no Ujú. tiene clientes. Si es nueva, entonces tiene que cargar balanza de apertura, no tiene clientes, mucho más sencillo. Y al cargar toda esa información y el servicio lo va a ir llevando, cuando hay algún dato que falte, el sistema se detiene. Eso es algo muy importante y te avisa. No cargaste esto, esta fecha no es coincidente Ujú. y llegas a un final. Entonces, cuando dices enviar al Servicio Nacional de Contrataciones, te sale una pantalla donde te dice cuánto vas a pagar y te dice las cuentas donde vas a pagar. Correcto. Pagas, que por supuesto está asociada, mientras yo más activos tengan, más alto es la tarifa. Pero la tarifa más alta es Birri. Eso no es una cosa que no te permita contratar. Es sencillo Sencillo. realizar. Lo importante es Haces el pago, pones el número de depósito y dices enviar. Y tú estás habilitado inmediatamente. Ahorita el sistema se está arreglando para que dure 24 horas por un tema de verificar los depósitos, porque la gente pone cualquier depósito allí, cualquier número allí y después no aparece el depósito. Entonces, tenemos que ver a ser serios en eso, ¿no? claro. Esto es muy importante. Pero el RNC es muy sencillo. Además, en Chacaíto, la nueva sede del Servicio Nacional de Contrataciones, que está en todo el Boulevard, la gente del RNC tiene allí personal para asesorarlos en ese sistema, cómo hacerlo, y eso es algo que funciona perfectamente. Con la calidez que garantiza el Estado, en este caso la atención al público, al ciudadano, a la ciudadana. Así es. Por acá consulta Junior Rodríguez, dice, si el contratista realiza la entrega inmediata, al momento de realizar el pago, debo realizar la retención del fiel cumplimiento y luego devolver la retención. ¿Cuántos días debo esperar? Bueno, fíjate que eso es lo que hablamos un poco al principio, ¿no? Sí, Tú, totalmente. la garantía de fiel cumplimiento, el artículo 123 dice entre comas cuando sea necesario. Si yo voy a hacer una solicitud, como hablaba Narque en el ejemplo, de unos refrigerios, y ya tengo los refrigerios, yo conformo que son los refrigerios que pedí, que tienen la calidad que pedí, yo conformo eso y yo pudiera pagarle inmediatamente, porque no tengo nada que cuidar del fiel cumplimiento. Pero ¿qué es lo que, como decía Nargue, si yo le pongo a todo fiel cumplimiento, voy a tener que retener y después devolver? Entonces, cuando se hizo la ley de 2014, en la mesa técnica de la ley, ese entre comas de cuando sea necesario, tuvo 3 semanas de discusiones y fue hasta el procurador para determinar que fuera una situación que puede no ser obligatoria. En cambio, la laboral, si hay personal que tienes en tu empresa que va a estar en la nuestra, vigilante, gente tienes que pedir una fianza laboral. ¿Por qué? Porque tienes que, o una retención, porque tienes gente que puede afectarte la operación si se van a una huelga o algo. ¿Ok? Anticipo, cada vez que voy a dar anticipo tengo que pedir una fianza. ¿Ok? No olvidemos que el anticipo contractual es hasta el 50% y el especial es 20%. El especial es después del contractual. ¿Y por qué lo aclaro? Porque tú no te imaginas la cantidad de gente que da el 70 contractual de una vez. De una vez. 70%. Si tú tienes la intención de dar 50 y 20, le das el 50 e inmediatamente que firmas el contrato te hace un pedimento y le das el 20. ¿Por qué? Porque la norma señala que el 20 se da con un acto motivado. ¿Ok? Volvemos al acto Y motivado. volvemos al acto motivado. La ley establece 7 actos motivados, entre ellos el de contratación directa, que es el que más usamos, pero ese es un acto motivado. Tenemos aquí una pregunta de Kaylee Urdaneta. Dice, ¿qué pasa si la institución no tiene comisión de contrataciones y se necesita adquirir un bien o un servicio de manera urgente? ¿Cuál sería el mecanismo para efectuar esto? Bueno, están los procedimientos excepcionales. Tenemos una contratación directa, que es un procedimiento excepcional. Ahí tendríamos que argumentar, pero como dije al principio, no tener comisión también es responsabilidad de la máxima autoridad. Correcto, y la indicación aquí es constituya su comisión Constituyan su de comisión, contrataciones hagan públicas. la formación ante el Servicio Nacional de Contrataciones o ante los que tengan que ahorita muy poca gente tiene la autoridad para dar cursos de comisión de contrataciones.
por razones estratégicas del servicio y porque hubo una mala experiencia en ese sentido, en la certificación de personas y empresas privadas en ese sentido. Y tenemos que hacer la formación. La gente cree que eso es una cosa de mero trámite. Y los facilitadores que tienen la responsabilidad de eso no es dar un curso de comisión. Lo darían 2 horas y miró los 9 artículos que tiene entre la ley y el reglamento para eso. El que da curso de comisión tiene que haber estado en comisión, tiene que haber contratado, tiene que haber peleado con contratistas, porque el que nunca ha estado en comisión se va a enfrentar a eso. Claro. Eso es muy Y importante. vamos a decir, la experticia que te da la experiencia, ¿no? Así. En este caso hasta la pericia, pues, que vas a tener cuando realizas cualquier tipo de contratación. Por acá, bueno, aprovechemos a saludar a Giancarlo Villasmil, formador de la SUNAI, igualmente a Félix Zambrano, formador de la SUNAI. Voy a saludar a Luis Valenzuela, que manda saludos cordiales a los amigos y amigas de la FUDIDIC, perdón. Y ellos, por supuesto, le retornan el saludo. Joan Piñero también, un abrazo, parte del equipo de la superintendencia. Ajá, vamos también a saludar a todos los compañeros y compañeras de Pequiviven, de PDVSA, del Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, en fin, a todas las personas que nos han venido acompañando el día de hoy. Fíjense, nos quedamos cortos porque ciertamente este conversatorio era un poco para promover estas normas que ya están en la página web de la SUNAI. Hay personas que han tenido alguna dificultad para descargarlo. Bueno, revisemos también un poquito allí, pero tengo entendido que se pueden descargar fácilmente desde allí, desde la página. No sé si lo has probado Sí, descargarla sí, de sí, la la página, descargué. ¿verdad? Sí, la descargué. Bueno, importante también quería hacer de su conocimiento que el mismo día, en la misma Gaceta, que se publicó esta providencia que tiene que ver con las normas aplicables de control interno a las contrataciones públicas, también salió publicada la providencia administrativa que regula, en este caso, el registro del sistema integrado de gestión y auditoría y control interno, el SIGASI, de la superintendencia, que es el sistema en línea que tenemos, y que precisamente incorpora ahora el módulo de evaluación del sistema de control interno. Para esta providencia también vamos a hacer un conversatorio especial, porque es importante también, pues, no solamente difundir a los auditores y auditoras, sino que también conozcan todos y todas cómo va a funcionar este módulo de evaluación. Igualmente, para la semana aniversaria de la SUNAI, por supuesto, está invitado nuestro querido Ramón, porque, bueno, estamos preparando también una formación con esta norma, con la providencia. Para nosotros es, como decíamos, un paso grande dado, no por la SUNAI, no por el servicio. Yo creo que en pro precisamente de una sociedad más honesta, más transparente, más eficiente, más eficaz, que es lo que todos y todas queremos, y contribuyendo pues a esta patria, ¿cierto? Así es. Contribuyendo, dando nuestro aporte. Este no es un trabajo, en este caso, solo de una institución, sino que es el gobierno, y el gobierno es uno solo, Así aquí con es. nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Igualmente, bueno, agradecer todo el apoyo, todo el aporte, no solamente de Ramón, sino del servicio, de Camilo, de Neudi y de todo el personal del Servicio Nacional de Contrataciones. También te mandó saludos la doctora Loismar Cabrera, desde allá desde el servicio. Y como decía, pues es un trabajo en conjunto. Yo creo que son aportes que debemos ir haciendo todos para engrandecer nuestra patria. Entonces, para nosotros también es importante recibir en este caso las recomendaciones, porque también estamos abiertos, por supuesto, a todas las recomendaciones, opiniones que tengan a bien hacernos. Y bueno, estamos trabajando juntos, porque juntos todo es posible. Así es. Y por supuesto, el Servicio Nacional de Contrataciones, a través de los correos que establece en su página web para hacer consultas, es mejor pedir una opinión si tenemos alguna duda, Correcto. especialmente. Acuérdense que que en las comisiones hay diferentes personas que tienen diferentes visiones, hay administrativos, hay jurídicos, hay técnicos. Entonces, cuando tengamos una duda, preguntemos a la autoridad técnica, que es quien tiene esa posibilidad de poner en contexto eso. Pues agradezco la invitación y agradezco la participación de todos. De verdad que ha sido muy grato esta conversación. Sí, hay que repetir, hay que repetir. Bueno, no me voy tan bien sin antes agradecer a nuestro equipo de relaciones institucionales, a la doctora
a la licenciada Rosina Romero, al ingeniero Roger Parra y a todo el equipo de tecnología que también nos ha venido apoyando acá en esta transmisión. Importante también para nosotros, pues, no solamente tratar este tema, sino muchos otros, y recibir ese feedback que tengan ustedes a bien hacernos. De verdad que ha sido una mañana excelente, con excelente compañía y bueno, aprendiendo, porque todos los días nos vamos superando y vamos aprendiendo un poco más. La Sí, invitación es aprender, a soltarlo, vamos a decir, desaprender para aprender. Si sí, lo estamos haciendo mal, bueno, ya, soltemos y aprendamos y sí. hagámoslo bien. Y recordemos que nadie es experto en todo. Y tenemos que ir día a día poniéndonos a tono con las nuevas cosas. Muchas gracias, Muchísimas gracias, Ramón. Saludos a Camilo nuevamente. Recupérate pronto.